Everyone, I'm pleased to be with you. I'm speaking with you from South France, and I'm also based in Australia. Oh, bueno, buenas tardes. Él vive en Australia y bueno, está muy contento para estar con todos ustedes. Tonight, I'm going to talk about the fractal rose-like geometry of healing and negentropy, self-organization, and even how that's related to zero-point energy. Bueno, va a hablar sobre la sagrada geometría de la rosa y cómo eso está relacionado con la geometría, ¿no? Y los fractales. Y los fractales. And so this fractal geometry is at the heart of wave mechanics and therefore the heart of how things are healed. Los fractales están relacionados con las ondas mecánicas y cómo y se usan, o es un entendimiento muy importante para la sanación de las cosas, las situaciones. So we want to really understand healing very deeply and how you arrange the energy fields to heal, and we use the rose fractal to understand that. Entonces queremos describir, o él va a describir cómo usa lo que es la fractal de la rosa para entender cómo funciona la sanación. En la sanación. Yes. Can you see my screen now? Yes. Yes. So we're going to be talking about the fractal physics of charge distribution in the vacuum. The way in which electric charge is distributed among waves. De la forma como la carga eléctrica está distribuida en lo que es el electromagnetic wave, o sea, la onda electromagnética. Exacto, la onda electromagnética. So we are talking about the origin of biologic negentropy. Estamos hablando de la negentropía biológica. Biológico. Yes, the idea is that phase conjugation, where waves converge in a fractal, causes negentropy. Negentropy, ¿cómo se llama eso en español? No lo sé. Él está hablando sobre las ondas y cómo eso causa Hacia arriba. negentropy, pero no sé cómo se dice. Let me see if this translator will work. Pero recuerden que todo esto es física cuántica. Física cuántica, no usamos la palabra en español. Estamos hablando con un genio. Sorry, we can't translate exactly the words that you said because we are, limitation on the technical words. Yes, no, I have help here. Just one moment, okay? Let's test something. Thank you. Yeah, okay. Thank you, because we are making our effort to Yes. try to translate. Phase conjugation as the origin of... Wait, one moment. Phase conjugation is the origin of biologic negentropy. Es que yo no sé qué significa. La conjugación de fase es el origen de la negentropía biológica. Yes? Genius. So we're saying that a fractal field is how waves converge to perfect compression. Así que estamos diciendo que un campo fractal es como las ondas convergen a la compresión perfecta. Well, you don't need us. So this causes something that's called self-organization or negentropy. Lo que no quiere decir, por lo que esto causa algo llamado autoorganización o negentropía. The principle behind this is then the key to healing because it's how field effects are self-organized. El principio detrás, esta es entonces la clave para la curación porque es como sentir defectos nosotros mismos organizados. So we want to look at some pictures of how waves converge in order to make this perfect compression. Así que queremos ver algunas imágenes de cómo convergen las ondas para hacer esta compresión perfecta.
The key is to understand the difference between transverse electromagnetics and longitudinal waves. La clave es entender la diferencia entre las electromagnéticas transversales y las ondas longitudinales. This is the principle that allows when waves converge, they're converted from transverse to longitudinal. Este es el principio que permite cuando las ondas convergen allí convertidas del modo transversal al modo de Tuda-Lanja. Longitudinal electromagnetic waves are the key to many spiritual phenomena. Las ondas electromagnéticas longitudinales son la clave de muchos fenómenos espirituales. To understand this principle, we need to see how, when the waves converge down a perfect pine cone shape, they are converted. Para entender este principio necesitamos ver cómo cuando las olas convergen por un cono de pino perfecto en forma de convertido. The trick is when the wave travels down a spiral on a cone, the up and down transverse wave is converted to a longitudinal at the tip. El truco es cuando la onda viaja por una espiral en un peine, la onda transversal hacia arriba y hacia abajo se convierte en un hinal de longitud en la punta. You see, conventional electromagnetics, all our communications equipment, uses only the transverse up and down component of the wave. Usted ve electromagnéticos convencionales, todo nuestro equipo de comunicaciones utiliza solo el componente transversal hacia arriba y hacia abajo de la onda. But you can imagine how longitudinal or compressional waves work, because sound waves are in fact compressional or longitudinal. Pero puedes imaginar cómo funcionan las ondas longitudinales o de compresión, porque las ondas sonoras son, de hecho, de compresión. The trick is that most El scientists truco es que don't understand how to utilize electromagnetic waves that are longitudinal. El truco es que la mayoría de los científicos no entienden cómo utilizar ondas electromagnéticas que son longitudinales. But actually, that's how we propagate our energy when we lucid dream and when we die correctly. Pero en realidad así es como propagamos nuestra energía cuando soñamos lúcidos y cuando morimos correctamente. So getting your aura very organized and coherent eventually makes a coherent longitudinal wave propagating, enabling lucid dreaming. Así que conseguir tu incoherente muy organizado eventualmente hace una onda longitudinal coherente que se propaga permitiendo sueños lúcidos. In the spiritual literature, this was called the Ba En la emergence. literatura espiritual se llamaba esto. This was called the Ba emerging from the Ka in Egypt. Esto se llamaba Debar saliendo del coche en Egipto. So we need to understand how this wave convergence phenomena, when the pine cones line up accurately, they make longitudinal waves. Así que necesitamos entender cómo esta onda, fenómenos de convergencia, cuando los conos de pino se alinean con precisión, hacen ondas longitudinales. In fact, in order to understand this fractal nature of self-organization, we need to understand gravity and why objects fall to the ground. De hecho, para entender esta naturaleza fractal de la autoorganización necesitamos entender la gravedad y por qué los objetos caen al suelo. NASA and Einstein and Stephen Hawking did not have a clue to why objects fall to the ground.
La NASA y Einstein y Stephen Hawking no tenían ni idea de por qué los objetos caen al suelo. In fact, when waves converge in a fractal, they create acceleration of charge towards center. De hecho, cuando las ondas convergen en un fractal crean aceleración de carga hacia el centro. That acceleration of charge is named the gravity and is also the key to healing. Esa aceleración de la carga se denomina gravedad en también es la clave para la curación. The proof is in the fact that even the structure and radii of hydrogen is based on this principle of fractal golden ratio. La prueba está en el hecho de que incluso la estructura de un radio de hidrógeno se basa en este principio de la relación de oro fractal. So what happens, because hydrogen itself is fractal, is that the charge emerges at the center through Planck into a longitudinal wave. Así que lo que sucede porque el hidrógeno en sí es fractal es que la carga emergió en el centro a través de Planck en una onda longitudinal. And as Tom Bearden and our group have worked out, gravity waves are in fact longitudinal electromagnetics. Y como Tom Bearden un grupo de horas han trabajado en ondas de gravedad son, de hecho, longitudinal electromagnetics. This is important because this compressional wave, longitudinal wave, can create action at a distance. Esto es importante porque esta onda longitudinal de onda compresión puede crear acción a distancia. Einstein called action at a distance spooky because he didn't understand longitudinal waves, but this is the key also to spiritual phenomena. Einstein llamó a la acción a distancia espeluznante porque no entendía las ondas longitudinales, pero esta es la clave también para los fenómenos espirituales. Let's use a simple story to understand the principle. Usemos una historia simple para entender el principio. Everybody knows about how tsunami waves travel in the ocean, right? Todo el mundo sabe cómo viajan las olas del tsunami en el océano, ¿verdad? In fact, when the earthquake causes a tsunami wave to move in the ocean, it goes faster than a jet airplane. De hecho, cuando el terremoto hace que un tsunami se mueva ola para moverse en el océano va más rápido que un avión a reacción. But if you're in a ship on the ocean and the tsunami wave is going faster than a jet underneath your boat, you won't even feel it in the boat. Pero si estás en un barco en el océano y la ola de tsunami va más rápido que un jet debajo de tu barco, ni siquiera lo sentirás en el barco. The reason is because the compressional wave, where the direction of the compression in the wave is parallel to the motion, the tsunami wave is longitudinal. La razón es porque la onda de compresión donde la dirección de la compresión en la onda es paralela al movimiento de la onda de tsunami es longitudinal. It is only when the compressional longitudinal wave of the tsunami approaches the shore, the taper up to the shore, that converts the inertia to up and down transverse motion. Es solo cuando la onda longitudinal de compresión es para el tsunami se acerca a la orilla el cónico hasta la orilla que convierte la inercia en movimiento transversal hacia arriba y hacia abajo. So when the tsunami comes up the cone, the curvature to the shore, that's when the inertia starts going up and down transverse, and that's only when the tsunami becomes destructive. Así que cuando el tsunami sube el cono la curvatura a la orilla, ahí es cuando la inercia comienza a subir y bajar transversalmente y eso es solo cuando el tsunami se vuelve destructivo. So in fact, in the universe,
all the waves have some up and down motion transverse and some longitudinal or compressional motion. Así que de hecho en el universo todas las ondas tienen algo de movimiento hacia arriba y hacia abajo transversal en algún movimiento longitudinal o compresivo. The compressibility of the universal ether is the compression and rarefaction of plus and minus charge, simply. La compresibilidad del éter universal es la compresión y rarefacción de carga más y menos simplemente. The point is that that universal substance of the universe, the compression of charge, behaves like a superfluid. El punto es que esa sustancia universal del universo, la compresión de la carga, se comporta como un superfluido. In most places in our environment, only the up and down transverse electromagnetic is propagating, and that doesn't create implosion or self-organization. En la mayoría de los lugares de nuestro entorno solo se está propagando el electromagnético transversal hacia arriba y hacia abajo, y eso no crea implosión o autoorganización. But in places where the convergence of those waves emerges into a fractal-like geometry, I'd like to show you a model. In those places, there the longitudinal waves can propagate efficiently. Pero en lugares donde la convergencia de esas ondas emerge en una geometría fractal, me gustaría mostrarles un modelo. En esos lugares allí las ondas longitudinales pueden propagarse eficientemente. And that's actually the physics of sacred space and healing space. Y esa es en realidad la física del espacio sagrado y el espacio de curación. Here is a model. We call it the Star Mother Kit. Aquí hay un modelo que llamamos la Madre Estrella, Kit. So, all these sacred sites on the planet are related to the Dodecaecosa Earth grid. Así que todos estos sitios sagrados en el planeta están relacionados con la cuadrícula de la Tierra dodecaicosa. And what we've been calling sacred space, the place where the charge distributes efficiently, is because there the longitudinal compressional waves are embedded efficiently. Y lo que hemos estado llamando espacio sagrado, el lugar donde la carga distribuye eficientemente, es porque son las ondas de compresión longitudinal se incrustan eficientemente. This is very similar to certain places like in the mountains where echoes propagate very efficiently. Esto es muy similar a ciertos lugares como en las montañas donde los ecos se propagan muy eficientemente. Remember that famous movie about Gurdjieff, Meetings with Remarkable Men? ¿Recuerda esa famosa película sobre la chica Jeff, Meetings con hombres notables? There they determined who was the real saint, the real Sufi master, by the one who could make a perfect echo. Allí determinaron quién era el verdadero ST, el verdadero maestro sufí, por el que podía hacer un eco perfecto. In fact, taking memory through death is exactly the same problem, the problem of how to make a perfect echo. De hecho, recordar la muerte es exactamente el mismo problema. El problema de cómo hacer un eco perfecto. It's like Jodie Foster in the movie Contact. Es como Jodie Foster en El Contacto de la película. Remember, it was like a stellated dodecahedron. That was the geometry of the vehicle in the movie. Recuerda que era como un dodecaedro estelar, que era la geometría del vehículo en la película. That stellation interdigitation of Dodecaecosa is the perfect fractal. Esa interdigita estelar de dodecaicosa es el fractal perfecto.
And that is a geometry where all those cones line up accurately to embed longitudinal waves they can bounce efficiently, the perfect echo. Y esa es una geometría donde todos esos conos se alinean con precisión para incrustar ondas longitudinales pueden rebotar eficientemente el eco perfecto. That's why our ancestors were so concerned about having birth and death be in sacred spaces. Now we know what that is electrically. Por eso nuestros antepasados estaban tan preocupados por tener el nacimiento y la muerte como espacios sagrados. Ahora sabemos lo que es eléctrico. So we're beginning to understand that when you go to like a stone circle or a sacred space or a great cathedral, that whisper-like perfect echo of distribution is in fact related to this longitudinal wave. Así que estamos empezando a entender que cuando vas a un círculo de piedra o un espacio sagrado o una gran catedral que susurran como eco perfecto de distribución está de hecho relacionado con esta onda longitudinal. This is called perfect embedding or perfect nesting. Esto se llama incrustación perfecta o anidamiento perfecto. In practice, it means that when you dowse, you make a magnetic map of your bed and your house and your village, and they all need to look like a rose or a fractal. En la práctica. Esto significa que cuando te daus haces un mapa magnético de tu cama y tu casa y tu pueblo y todos ellos necesitan parecer una rosa o un fractal. This is a way in which your aura can unpack forever. Esta es una manera en la que tu aura puede desempacar para siempre. Now, the process of understanding how that's created, we can also learn by studying what's called a phase conjugate mirror. Ahora el proceso de comprensión, cómo se crea también podemos aprender estudiando lo que se llama un espejo conjugado de fase. We can learn about that by studying how Nostradamus placed a coating on the bottom of his scrying cup of water. Podemos aprender sobre eso estudiando cómo Nostradamus colocó un recubrimiento en la parte inferior de su escuálido vaso de agua. Another example is the scrying stone that John Dee used. Otro ejemplo es la piedra escudriñada que usó Juan D. So we have some pictures here of an example of that. These black obsidian mirrors that were famously used by the Olmec sacred tribes in Mexico. Así que tenemos algunas fotos aquí de un ejemplo de que estos espejos de obsidiana negra que fueron famosos utilizados por las tribus sagradas olmecas en México. Why would a phase conjugate mirror allow you to make phone calls to your ancestors? Porque un espejo conjugado de fase le permitiría hacer llamadas telefónicas a sus antepasados. This is an important clue to the nature of clairvoyance. Esta es una pista importante de la naturaleza de la clarividencia. Clairvoyance. Clairvoyance. Clarividencia. So, if you think about what Nostradamus was doing when he was looking in his scrying water, Así que si piensas en lo que Nostradamus estaba haciendo cuando estaba mirando en su agua escudriñada. he has a special black coating on the bottom of the cup, which is analogous to an implosive or phase conjugate mirror. Tiene un recubrimiento negro especial en la parte inferior de la copa que es análogo a un espejo implosivo o conjugado de fase. This is the beginning of understanding how converging longitudinal waves are in fact
the basis of ancestral memory. Este es el comienzo de la comprensión, cómo convergen las ondas longitudinales. De hecho, la base de la memoria ancestral. It's also true that when your brain waves make these kinds of patterns, you create this implosion in your brain wave, which is perfect compression and therefore bliss. También es cierto que cuando tus ondas cerebrales hacen este tipo de patrones creas esta implosión tu onda cerebral, que es la compresión perfecta y por lo tanto bliss. So when famously Dr. Korotkov measured the children who were able to see without their eyes in Russia, he measured this golden mean ratio in their brain harmonics. Así que cuando famosamente médico Korotkov midió a los niños que eran capaces de ver sin sus ojos en Rusia. Midió esta proporción media dorada en sus armónicos cerebrales. This became the basis of what is now our flameinmind.com brainwave system. Esto se convirtió en la base de lo que ahora es nuestra llama en mente sistema de ondas cerebrales com. It's called flameinmind.com. Se llama llama en la mente com. The point is that we can measure when your brain harmonics, alpha, beta, theta, when they nest in golden ratio. El punto es que podemos medir cuando su cerebro armónicos alfa, beta, zeta cuando anidan en proporción de oro. This means that there's a caduceus-like charge implosion in the brain, and this embeds longitudinal waves. Esto significa que hay un caduceo como implosión de carga en el cerebro. Y esto incrusta ondas longitudinales. We also want to show you some pictures of how these coherent sound waves create braiding in the DNA, and that's how bliss is embedded in the DNA. También queremos mostrarle algunas imágenes de cómo estas ondas sonoras coherentes crean trenzado en el ADN y así es como bliss está incrustado en el ADN. So here we have a picture. This is where the DNA braiding has been actually measured to have been caused by coherent sound in the heart, love. Así que aquí tenemos una foto. Aquí es donde la trenza del ADN se ha medido realmente para haber sido causada por un sonido coherente en el amor del corazón. So on top is the coherent low frequencies contained in the heart power spectra 0 to 20 Hertz during the feeling of love. Así que en la parte superior están las frecuencias bajas coherentes contenidas en el espectro de potencia del corazón 0 a 20 Hz durante la sensación de amor. On the right, you see before versus after the amount of the enzyme associated with the zipper of coherent braiding in the DNA. A la derecha, se ve antes frente a la cantidad de la enzima asociada con la cremallera de trenzado coherente en el ADN. So what we've achieved by measurement is the understanding that coherent emotion, even love, sends the phonon sound waves down the chain of your DNA to braid it recursively, coherently. Así que lo que hemos logrado por la medición es la comprensión de que la emoción coherente, incluso el amor, envía el teléfono en ondas sonoras por la cadena de su ADN para trenzarlo recursivamente. This means, in fact, the braiding in your DNA eventually embeds coherent longitudinal waves, the DNA radio, that's the soul's voice. Esto significa, de hecho, el trenzado de la melena en su ADN eventualmente incrusta ondas longitudinales coherentes, la radio de ADN que es la voz de las almas. This is called perfect embedding, perfect nesting, or perfect fractality in the DNA.
Esto se llama perfecta incrustación de anidación perfecta o fractalidad perfecta en el ADN. In fact, it's the perfect nesting of the short wave in the long wave, which ultimately is fractal. De hecho, es la anidación perfecta de la onda corta en la onda larga que en última instancia es fractal. Not only is this the principle of what happens in DNA when the DNA implodes in the presence of love and bliss, but it's also the physics of the low frequencies in your heart. No solo es el principio de lo que sucede en el ADN cuando el ADN implosiona en presencia de amor y bliss, sino que también es la física de las bajas frecuencias en tu corazón. This is the way the low frequencies of the breath embed and entrain the Así heart. son las bajas frecuencias de la respiración. This is called heart rate variability and fractal. Esto se denomina variabilidad de la frecuencia cardíaca y fractal. This has been well represented in ancient Celtic braiding literature. Esto ha estado bien representado en la antigua literatura de trenzado celta. And now, when we study the modern geometry, we see this creates a turning inside out, and the DNA itself becomes toroidal. Y ahora cuando estudiamos la geometría moderna, vemos que esto crea un giro hacia afuera y el ADN en sí se vuelve toroidal. And again, this toroidal DNA is the key to how the DNA itself catches these longitudinal compression waves, and intuition begins to work with DNA radio. Y de nuevo, este ADN toroidal es la clave de cómo el ADN mismo atrapa estas ondas de compresión longitudinal y la intuición comienza a funcionar con la radio de ADN. So all our ancient, beautiful spiritual literature that talks about roses and fractality, whether it's Islamic or Christian, it turns out has a very wonderful basis in physics. Así que nuestra antigua y hermosa literatura espiritual que habla de rosas y fractalidad, ya sea islámica o cristiana, resulta que tiene una base muy maravillosa en la física. The issue is that in our modern culture, we have arranged our electromagnetic environment to become ever more fractionated and disordered. El problema es que en nuestra cultura moderna, hemos arreglado que nuestro entorno electromagnético se vuelva cada vez más fraccionado y desordenado. In the old days, when we would live in a forest, we had this low frequency cascade, the Schumann harmonics, which were very fractal. En los viejos tiempos, cuando vivíamos en un bosque teníamos esta cascada de baja frecuencia, los armónicos Schumann, que eran muy fractales. Actually, the frequencies of the Schumann cascade around 8 Hertz, that cascade is golden ratio, just like alpha to beta in brainwaves. En realidad, las frecuencias de la cascada Schumann alrededor de 8 hercios, que la cascada es relación de oro. Al igual que alfa a beta en ondas cerebrales. The problem is that Schumann energy is very weak. It's a very weak electric field. El problema es que la energía de Schumann es muy débil. Es un campo eléctrico muy débil. And so in modern cities, those Schumann harmonics that carry intuition and bliss in brainwaves don't make it inside of most of our buildings. Y así en las ciudades modernas esos armónicos Schumann que llevan intuición y bliss en ondas cerebrales no lo hacen dentro de la mayoría de nuestros edificios. Actually, buildings that are made of biologic materials, they have a chance at catching the Schumann harmonics if there's not too much electrosmog. En realidad edificios que están hechos de materiales biológicos,
Tienen la oportunidad de atrapar los armónicos Schumann si no hay demasiado electro-smog. The presence of biologic materials in buildings like natural wood and fabric is related to something which in electrical engineering is called high dielectric constant. La presencia de materiales biológicos en edificios como la madera natural y el tejido está relacionada con algo que en la ingeniería eléctrica se llama alta constante dieléctrica. Essentially, this is simple. When molecules are part of life, Esencialmente esto es simple cuando when molecules are part of life, they get rearranged more like a fractal. Cuando las moléculas son parte de la vida se reorganizan más como un fractal. So when we choose biologic material for our houses, they create charge distribution efficiency called high dielectric constant. Así que cuando elegimos material biológico para las casas crean la eficiencia de distribución de carga llamada constante de alta dieléctrica. Unfortunately, steel and aluminum are the opposite of that, and they destroy charge distribution and therefore life force in buildings. Desafortunadamente el acero y el aluminio son lo opuesto a eso. Y destruyen la distribución de la carga, y por lo tanto la fuerza vital en los edificios. The deep physics of that is illustrated by how you make a phase conjugate or implosive mirror. La física profunda de eso se ilustra con la forma en que se hace un espejo de fase conjugado o implosivo. If lasers meet each other coming in opposite directions very accurately in a phase conjugate mirror, in the center is this material with a super high dielectric constant. Si los láseres se encuentran entre sí que vienen en direcciones opuestas muy precisamente en un espejo conjugado de fase en el centro es este material con una constante dieléctrica súper alta. That means perfected charge distribution exactly where the lasers are colliding, and that means the charge implodes there, and that's magic because Eso significa una distribución de carga perfeccionada. Exactamente donde los láseres están colisionando y eso significa que la carga implosiona allí, eso es mágico ser causa. in a phase conjugate mirror you have negentropy. En un espejo conjugado de fase que tienes. In a phase conjugate mirror you have negentropy, self-organization, and time reversal. En un espejo conjugado de fase tiene la autoorganización de la negentropía y la inversión de tiempo. Just like with the black obsidian mirrors of John Dee and the Olmecs. Como con los espejos negros de obsidiana de John Dee y los Olmecas. So in physics, when they say you have time reversal in a phase conjugate mirror, what they mean is self-organization or negentropy. Mostrar en física cuando dicen que tienes inversión de tiempo en un espejo conjugado de fase lo que significan es autoorganización o negentropía. In fact, time reversal only means increased order. De hecho, la inversión de tiempo solo significa un mayor orden. So if you understood why when charge implodes perfectly it increases order, then you'd have the secret. Así que si entendiste por qué cuando la carga imploda perfectamente aumenta el orden, entonces tendrías el secreto. You would understand the physics of healing. Entenderías la física de la curación. So think about it. Now that we know the radii of hydrogen are fractal, this means the charge implodes there, and that's why hydrogen makes gravity. Así que piénsalo, ahora que sabemos que los radios del hidrógeno son fractales, esto significa que la carga implora allí y es por eso que el hidrógeno hace la gravedad.
So golden ratio fractality caused the charge to accelerate towards center, named the gravity. Así que la fractalidad de la relación de oro hizo que la carga acelerara el centro del Tor llamado la gravedad. And when you do that in longer wave geometries, like a fractal heart and fractal brain waves, you create healing and centripetal force. Y cuando haces eso en la geometría de onda más larga, el corazón fractal y las ondas cerebrales fractales, creas la curación y la fuerza centrípeta. Remember that Bill Tiller, the physicist, famously measured that focused human attention always causes charge fields to compress. Recuerde que Bill Tiller, el físico famoso, medido que la atención humana enfocada siempre causa sentimientos de carga para comprimir. So we know that focused attention is charge implosion by measurement. Así que sabemos que la atención enfocada es la implosión de carga por medición. We know that perfect compression is precisely fractal by definition. Sabemos que la compresión perfecta es precisamente fractal por definición. And we now know by measurement that this golden ratio fractality is how you identify bliss and ecstasy in human brainwaves. Y ahora sabemos por medición que esta fractalidad de la relación dorada es la forma en que se identifica la dicha y el éxtasis y las ondas cerebrales humanas. You can measure that for yourself using flameinmind.com. Usted puede medir eso por sí mismo usando la llama en la mente.com. So now you can begin to see the importance of placing yourself in an electrical environment where perfect compression is more possible. Así que ahora puedes empezar a ver la importancia de colocarte en un entorno eléctrico donde la compresión perfecta es más posible. If you live in steel and metal buildings with lots of bad air and electrosmog, this is not going to happen. Si vives en edificios de acero y metal con mucho aire malo y mahad de electro, esto no va a pasar. So the concept of finding a power point or finding sacred space is finding a place where these compressional longitudinal waves propagate efficiently. Así que el concepto de encontrar un PowerPoint o encontrar un espacio sagrado es encontrar un lugar donde estas ondas longitudinales de compresión se propaguen eficientemente. This is why when Professor Korotkov followed the Kogi to where they made phone calls to ancestors, he measured fractal air. Esta es la razón por la que cuando el profesor Karotto siguió al Koji a donde hicieron llamadas telefónicas a los antepasados, midió el aire fractal. The fractality of the air is a quality of sacred space. La fractalidad del error es una cualidad del espacio sagrado. They allow the charge implosion in your brainwaves that's not only enables bliss, but enables phone calls to ancestors. Permiten la implosión de la carga en las ondas cerebrales. Eso no solo permite la dicha, sino que permite llamadas telefónicas a los antepasados. That's why we say it's important to be fractal. Por eso decimos que es importante ser fractal. So should we make a time for questions here?